conversado antes, por favor, interrúmpanme cuando quieran nomás, aprenden su micrófono y díganme quién es, porque a veces me pierdo de quién está hablando. ¿Ya? Ya, entonces vamos a hablar hoy día, vamos a conversar de patología tiroidea y vamos a hacer un pequeño recuerdo de fisiología básica para que no nos recordar algunas cosas súper básicas, así que insisto que tienen que eh, revisar con más detalle lo que vimos ahora, porque vamos a ver en 10 minutos lo que vimos mucho más largo el año pasado. Bueno, la hormona tiroidea se produce en las células foliculares del tiroides que constituyen casi la totalidad de la glándula, que está ubicada al frente del cuello, sobre el espacio supraesternal, no aquí. Y digo esto insistentemente porque siempre los pacientes dicen, es que me duele para tragar y me duele aquí, y dice, debe ser el tiroides, y no tiene nada que ver. Y esta glándula está constituida por dos lóbulos, y un lóbulo, un istmo y un lóbulo piramidal, y puede tener algunos lugares ectópicos dentro del cuello, ya que en el desarrollo embrionario, ¿cierto?, va bajando desde el estomodeo por detrás de la lengua. Y se ubica sobre el espacio supraesternal frente a la tráquea, debajo de los músculos pretiroideos. La glándula es de consistencia súper suave, es un tejido como grasa, blandísimo, por lo tanto en condiciones normales nosotros no lo podemos palpar. ¿Ya? Es muy poco probable palparla, y normalmente es un poquitito más grande durante la pubertad y también durante el embarazo por efecto de el efecto trófico que induce bueno, algunas hormonas que se producen durante el embarazo, particularmente la beta-gonadotrofina coriónica, que comparte la subunidad alfa, que vamos a ver después que puede producir patología, y la hormona de crecimiento, que es durante la pubertad, que puede hacer crecer la tiroides normalmente. La tiroides entonces funcionalmente está en un tejido intersticial donde hay además algunas otras células, que son las células C, que producen calcitonina. Pero el resto del tejido es tejido funcional tiroideo. Y este tejido produce en forma permanente y constante, bajo el estímulo constante de la TSH, hormona tiroidea. La TSH actúa sobre un receptor que está en la membrana, estimulando toda la síntesis de hormona tiroidea vía activación del AMP cíclico, y también estimula la liberación de tiroglobulina, que es una proteína que participa y regula la producción de hormona tiroidea. Además, se estimula el intercambiador de sodio-yodo, que permite la entrada del yodo. El 97% del yodo que nosotros consumimos lo usan las células del tiroides. Y de esta manera se produce el acoplamiento de las moléculas, perdón, de la yodación de la tiroglobulina del yodo, y esta yodación permite el acoplamiento de las moléculas de tirosina que se acoplan a la tiroglobulina para partir produciendo los MIT, primero, que es la monoyodotironina, y después dos moléculas de tirosina producen un DIT, y finalmente la tetrayodotironina y la triyodotironina. Este proceso de acoplamiento y de yodación lo permite una enzima que está en el polo apical de la célula hacia el coloide, que es la tiroperoxidasa. Estas tiroperoxidasas son importantes porque existen anticuerpos contra esta tiroperoxidasa y también contra la tiroglobulina, que son los principales anticuerpos que existen. Finalmente, por estímulo otra vez de la TSH, se va a producir y liberar T3 y T4 hacia el plasma. La regulación de todo este eje se realiza producto de la liberación permanente de TSH,
por parte de la adenohipófisis, y a su vez está regulada por el TRH hipotalámico, que a su vez es regulado por la temperatura corporal y otros reguladores externos. El efecto de la hormona tiroidea, el efecto más importante es la regulación del set point de gasto energético en las células, en general, en todas las células, lo cual permite regular la capacidad de las células de gastar energía. Y esto es particularmente importante en las neuronas y también las células musculares, donde además el otro efecto muy importante de la hormona tiroidea es la expresión de los receptores de adrenalina, lo cual le permite a su vez entonces aumentar la capacidad de las células de responder a la adrenalina, regulando de esta manera la respuesta al estrés. La T4 y la T3 son liberadas ambas por las células foliculares. La T4, que es esta doble molécula de tirosina con 4 moléculas de yodo en posición 3 y 5, 3 y 5', es una molécula estable, pequeña, que atraviesa las membranas celulares y tiene receptores intracelulares y se transforma a su forma activa, que es la T3, la 3, 5, 3' triyodotironina, por efecto de una enzima que la tienen las células diana de la hormona tiroidea, casi todas las células de nuestro sistema, que es la de yodasa, que lo que hace es sacarle un yodo en posición 5', transformándola en T3, que es la biológicamente activa para la cual tenemos receptores. Pero la de yodasa, cuando hay una desbalance entre la de yodasa 3 y 2, se produce una deyodación en posición 5, lo cual transforma la T4 a T3 inversa. Y esta T3 reversa o inversa es inactiva biológicamente y es un mecanismo de adaptación a los estreses biológicos y también a la inanición y a la falta de energía. De manera de que para que exista acción de hormona tiroidea necesitamos tener las de yodasa, que son, por cierto, selenios de yodasa. Estas hormonas son secretadas proporcionalmente en forma diferente. Nosotros liberamos mucha más T4 que T3. De hecho, sintetizamos mucho más T4 que T3. Y normalmente tenemos una fracción libre mucho menor de T4 que de T3. Pero producimos más T4 porque es mucho más estable en el tiempo. La semivida en el suero es de 7 días y para efectos prácticos 7,075 días, es decir, como 8 horas o en realidad hasta 10 horas puede durar la T3, pero es una vida media muy corta. La fracción procedente del tiroides es 100% y 20% la T3, es decir, para cada 10 T4 que se producen, 2 son T3, 10 es a 2 o 5 es a 1, si quieren. Ya producimos mucha más T4 y la T3 es la activa. El resto de la T3 procede de la T4 transformada en T3. Y en general se produce bastante más T4. Se une mucho más al receptor la T3, porque la T4 en realidad no tiene receptor. En términos muy generales, las principales enfermedades que afectan la tiroides se llaman hipotiroidismo e hipertiroidismo. Y en esta prevalencia de enfermedad tiroidea en Chile, que es bastante antigua, como ustedes pueden ver, del 2001 no hay una prevalencia así en población general nueva. Ustedes pueden ver que las disfunciones tiroideas en hombres, la más frecuente son el hipotiroidismo, y hay poquito hipertiroidismo. Y también hay una alta frecuencia de anticuerpos contra la tiroides sin que hayan enfermedades. De hecho, anticuerpos contra todas las enfermedades. Y la más frecuente enfermedad entonces es el hipotiroidismo, y esta es en población general.
Del punto de vista clínico y del punto de vista fisiopatológico, las enfermedades del tiroides se clasifican en alteraciones del tamaño, de la forma y de la función. Y digo esto porque cada vez que les preguntemos qué tiene este paciente, no me digan tiene grande el tiroides, o tiene un hipertiroidismo, o tiene un nódulo. Tienen que decirme todas las cosas, porque todas estas características deben ser descritas para las enfermedades del tiroides. Entonces, quiero decir entonces que una persona puede tener una alteración de la función y tener un hipertiroidismo, y tener este hipertiroidismo puede ser por un nódulo en la tiroides, y este nódulo en la tiroides constituye una alteración del tamaño del tiroides. ¿Bien? Así que las tres cosas tienen que ser mencionadas. Entonces vamos a ver alteraciones del tamaño. En general, bocio significa tiroides grande. Y cuando uno dice que alguien tiene un bocio, se refiere a que puede tener un bocio o aumento del tamaño del tiroides fisiológico o no fisiológico, es decir, puede ser patológico. Como ya les decía, es fisiológico tener bocio o un tiroides un poquito más grande de lo normal durante la pubertad y durante el embarazo. Pero también pueden acompañar distintas enfermedades como la acromegalia o enfermedades por exceso de hormona tiroidea, que también estimulan la producción de las células foliculares, o también puede haber alteraciones de la forma. Así que bocio significa solamente que el tiroides está más grande. Y en general nosotros definimos si este bocio es difuso o que tiene nódulos, para lo cual le agregamos la explicación qué alteraciones en la forma tiene. Así que alteraciones en la forma decimos que es difuso, tiene un nódulo o tiene muchos nódulos. Para clasificar el tiroides en términos de su tamaño, de alteraciones del tamaño, nosotros clasificamos los bocios en grados. Grado 1, 2, 3 y 4. Grado 1, el que el tiroides no se ve ni se palpa prácticamente. Y grado 2 es el tiroides que se ve solamente en caso que yo hiperextienda el cuello y haga tragar a la persona, es decir, apenas se ve y se palpa. El grado 3 es aquel que se ve inclusive cuando la persona está en su posición normal. Ustedes ven mi cuello y si ustedes ven que yo tengo el tiroides visible sin hiperextender el cuello, eso es un tiroides lo suficientemente grande como para que se vea a simple vista, el grado 3. Y grado 4 es el que tiene la paciente que inclusive deforma el cuello y modifica la posición de otras estructuras en el cuello, como la tráquea o los grandes vasos, al grado 4. Respecto a las alteraciones de la forma, es decir, una persona puede tener un bocio, pero además debo decir si tiene alteraciones de la forma, si este es difuso, es decir, no tiene nódulos, es solamente grande pero no hay nódulos, o tiene un nódulo o tiene muchos nódulos. ¿A qué se refiere eso? El bocio difuso. Los bocios difusos se refieren a enfermedades que afectan difusamente el tiroides y producir tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo. Por lo tanto, insisto en que las alteraciones del tamaño y de la forma no tienen que ver con las funciones. Además, después hay que agregarle si tiene alteración de función. El bocio difuso, las causas más frecuentes son dos: el bocio endémico y el bocio por enfermedades autoinmunes. El bocio endémico corresponde a una condición que afecte a más del 10% de la población escolar. Así se definió el bocio endémico. Y en Chile teníamos bocio endémico hasta que se empezó a ayudar la sal. Esta situación
está relacionada con deficiencia de yodo y en todo el mundo alcanza casi un cuarto de la población mundial, el 25%. Y en este gráfico se ven, un mapa del mundo, se ven las zonas que tienen deficiencias moderadas a graves y que, como ustedes ven, están relacionadas con zonas altamente pobladas y que están más lejos de los océanos, que es donde más concentración de yodo hay. Deficiencias leves en las zonas más lejanas a los océanos. Y nosotros estamos en una condición casi de exceso, especialmente porque este es un datos de la OMS de los últimos 5 años, especialmente porque estamos en un periodo en que gracias a la ayudación de la sal, que es lo que la mayoría de los países han realizado, la fortificación de algún alimento de primera necesidad para permitir un acceso universal al yodo tan necesario para el sistema, estamos en exceso casi de yodo. Por lo tanto, a eso nos referimos con bocio endémico, y el bocio endémico más frecuente es difuso. También hay algunas enfermedades autoinmunes que producen bocio difuso, y de aquí las más importantes son las tiroiditis crónicas. Las tiroiditis crónicas son enfermedades autoinmunes, principalmente dirigidas a 3 moléculas que participan en la síntesis de hormona tiroidea y que son algunas enzimas y receptores. Existe el anticuerpos antiperoxidasa, que es esta que peroxida el yodo y que permite la ayudación de la tiroglobulina. Estos anticuerpos antiperoxidasa están relacionados con enfermedades que afectan la síntesis de la hormona tiroidea, ya que la presencia de anticuerpos antitiroperoxidasa impide la síntesis adecuada e induce inflamación glandular y fibrosis. Y la antitiroglobulina, que está relacionada también con enfermedad que induce fibrosis en la glándula. Y en cambio, los anticuerpos antirreceptor de TSH, alias TRAB, son en general anticuerpos activantes, y por lo tanto, por ser un anticuerpo activante, va a producir un aumento de la síntesis, de la capacidad de síntesis de hormona tiroidea por la célula folicular. Por lo tanto, los anticuerpos antirreceptor de TSH o TRAB están relacionados con enfermedades que producen hipertiroidismo. Bien, así que estas enfermedades autoinmunes pueden acompañar al bocio difuso de enfermedades que inducen hipotiroidismo como que inducen hipertiroidismo. Solo estoy hablando de las formas. En cambio, cuando hay nódulos, puede haber un nódulo o varios nódulos en el bocio. Por ejemplo, en este caso donde hay una persona que tiene un nódulo, de hecho, si ustedes se fijan y son mal pensados sobre el espacio supraesternal, el esternocleidomastoideo, y aquí donde no debería haber nada hay un aumento de volumen. Aquí yo lo marqué para que quede bien claro. De hecho, con mi dedito estoy subiendo el nódulo que está muy libre, no está adherido a los planos profundos, y se ve bastante bien ahí. ¿Sí? De hecho, lo estoy tocando ahí, mide alrededor de 2 centímetros, blando. Y estos nódulos son neoplasias tiroides, están dentro de esta clasificación, que pueden ser benignas o malignas. Estas neoplasias en general son adenomas, que pueden ser quistes coloídeos, o sea, pueden ser normofuncionantes, o también pueden ser adenomas propiamente tal. Pero también pueden ser malignas, por eso la patología nodular se relaciona y las enseñamos en general con las enfermedades predisponentes o que están relacionadas con el cáncer de tiroides. Pero quiero que sepan que la gran mayoría de estos nódulos son nódulos benignos y son generalmente adenomas o inclusive quistes foliculares. En cambio, los malignos pueden ser carcinomas bien diferenciados de las células foliculares,
También pueden ser carcinomas de las células C, que no son tan buenos, y algunas otras neoplasias malignas. Como estos son neoplasias, en general están relacionados con mutaciones, son clones celulares de mutaciones. En términos bien generales, las más conocidas mutaciones son aquellas que afectan al receptor de TSH. Y de hecho, la gran mayoría, como ustedes lo ven aquí, este es el receptor de TSH, que es una tirosinoquinasa, que está acoplado a una proteína G. Estos dominios transmembrana son los que están afectados. Y la gran mayoría de los pacientes con nódulos tiroideos, y especialmente los solitarios, se deben a mutaciones somáticas del gen que codifica para el receptor de TSH. Estas mutaciones que afectan este dominio transmembrana inducen una alteración en el acoplamiento de la proteína G y subsecuentemente el AMP cíclico, y que permiten la multiplicación de las células foliculares para constituirse en un clon y una masa propiamente tal, pero de células foliculares, en general benignas. Por lo tanto, la gran mayoría son benignas, pero son clones celulares, no son enfermedades autoinmunes. Existe una gran cantidad de alteraciones genéticas en las neoplasias tiroideas, y esto lo vamos a ver con más detalle en cirugía y en medicina interna, pero quiero que recuerden que lo más frecuente es que las mutaciones están relacionadas con el receptor de TSH, pero también hay algunos otros como mutaciones en el BRAF, que son mutaciones puntuales que están relacionadas con carcinoma, y también de varios otros genes que se estudian que se puede hacer estudios genéticos en los tumores para saber si son carcinomas o adenomas, es decir, enfermedades malignas o benignas. Hoy en día nosotros hacemos estudios de estos nódulos tomándoles muestras, al tejido del nódulo propiamente tal, para saber si se trata si hay células benignas o malignas en citologías que se realizan. También existen mutaciones, aquí se me había olvidado de decirles, del gen RET, que es el más famoso gen mutado en un tipo de neoplasia endocrina múltiple que se llama del tipo 2, que se relaciona con cáncer medular de tiroides. Y este cáncer medular es de cáncer de las células parafoliculares o células C, que es muy maligno. Estos nódulos en general se tratan de masas tiroideas de células foliculares que son, como ya les dije, benignas, que se ven así a la ecografía, algunos que tienen algunas características irregulares, esto es sólido quístico, o puede ser un quiste propiamente tal, que si es un quiste propiamente tal, es más probablemente que sea un adenoma folicular, que es totalmente una patología totalmente benigna. En cambio, estos nódulos sólidos son más probablemente malignos. Vamos a ver con detalle esto más profundamente en medicina interna. Y de manera que cada nódulo, único o múltiple, puede ser una neoplasia benigna o maligna, y cada una debe estudiarse por separado. Y pueden ser hiperfuncionante o normofuncionante o hipofuncionante. Por lo tanto, las alteraciones de la función deben analizarse también por separado. ¿Cuáles alteraciones de la función? Una persona puede tener un bocio difuso eutiroideo, o un bocio nodular eutiroideo, o un bocio nodular hipertiroideo o hipotiroideo, todas las combinaciones. Por lo tanto, el diagnóstico de la patología tiroidea debe incluir estos tres aspectos: el tamaño, la forma y la funcionalidad, y cada uno debe analizarse por separado. Por cierto, esto siempre es pregunta de UNACOM. Entonces, respecto a la función, existen hipotiroidismos e hipertiroidismos por separado, ¿ya? Los hipertiroidismos los vamos a ver enseguida. Los hipotiroidismos pueden ser
dependiendo si está afectada la glándula propiamente tal, primarios, o si está afectada la TSH en la hipófisis, secundario, o si está afectado el TRH por afectación en el hipotálamo, terciario. Y finalmente cuaternario, cuando hay resistencia a la acción de hormona tiroidea. Cuando la hormona tiroidea, cuando la célula folicular que debe producir la hormona tiroidea está enferma, se habla de enfermedad primaria y se habla de hipotiroidismo. En general, la causa más frecuente de hipotiroidismo es el primario, la enfermedad del tiroides propiamente tal. Dentro de todas estas causas, primarias, secundarias y terciarias y cuaternarias, los tipos de causa pueden ser endémico por déficit de yodo, enfermedades autoinmunes, ablación o tiroiditis subaguda. Y esta es causa de hipotiroidismo primarios en los adultos. Los bocios con hipotiroidismo endémico más frecuente es la deficiencia de yodo. En Chile, la deficiencia de yodo prácticamente no existe desde que hemos yodado la sal. Sin embargo, hay algunos sectores de Chile en el cual se está viendo hipotiroidismo por falta de yodo por el uso de sales no yodadas durante muchos largos periodos de tiempo asociada a la falta de consumo de alimentos del mar, cosa que han llevado a cabo algunas familias en Chile precisamente por miedos al yodo y al uso de sales como la sal del Himalaya, que no está yodada. Pero lejos, la causa más frecuente de hipotiroidismo en Chile y en el mundo son las enfermedades autoinmunes que afectan al tiroides, de la cual la tiroiditis de Hashimoto es la más frecuente. La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune que produce infiltración de la glándula por activación por infiltración inflamatoria linfoplasmocitaria y que induce la disminución y la fibrosis de la glándula con inducción con atrofia del tejido de las células foliculares y atrofia del coloide, que lleva a fibrosis leve a moderada, y que en la gran mayoría de los casos se relaciona con fibrosis masiva de la glándula. Durante el periodo en que la glándula afectada por la tiroiditis de Hashimoto empieza su fibrosis, las células foliculares siguen produciendo hormona tiroidea, de manera de que empieza a disminuir la producción de hormona tiroidea y se estimula el crecimiento de la glándula por efecto de la regulación por la TSH, que estimula la hiperplasia de las células. Pero la infiltración y la fibrosis le gana a la hiperplasia y finalmente, aunque aumente el tamaño de la glándula por un tiempo, va a ir a la fibrosis propiamente tal y se va a producir la disminución del número de folículos, impidiendo la liberación de hormona tiroidea. Bien, esto en general se produce por anticuerpos contra, o sea, hay muchos anticuerpos, pero uno de los más conocidos son los anti-TPO. ¿Ya? Esta susceptibilidad del hipotiroidismo depende de la combinación de varias situaciones genéticas y ambientales, pero está relacionado con polimorfismos para el HLA-DR y en particular con el DR3 y el DR4 y el DR5, y especialmente porque estos están relacionados con otras enfermedades autoinmunes que participan en el síndrome poliglandular autoinmune, como asociaciones con la insuficiencia suprarrenal, con anemia, con diabetes tipo 1, con vitiligo. También hay asociaciones con con varios genes en el cromosoma 21, lo que relaciona el síndrome de Down, por ejemplo, con hipotiroidismo en forma muy, muy frecuente, y también asociaciones
que están relacionadas con, con una predisposición de las mujeres a enfermedades autoinmunes y particularmente al hipotiroidismo, que están relacionadas con el cromosoma X. También hay alguna evidencia de que la ingestión masiva de yodo pudiera incrementar el riesgo de hipotiroidismo autoinmune, lo cual está también demostrado. De manera de que el aumento de esta enfermedad está relacionado por el aumento de enfermedades autoinmunes y también por el exceso de yodo. Las otras causas de enfermedad de hipotiroidismo primario en adultos es la ablación, es decir, si me sacan el tiroides por una cirugía o recibo radiación ionizante por radioyodo. Y finalmente existen varias enfermedades que se llaman tiroiditis, que se llaman tiroiditis subaguda, que son enfermedades también autoinmunes, en general gatilladas por virus, que pueden producir cambios de la función tiroidea que son transitorios. Quiero decir que las tiroiditis agudas son enfermedades supurativas del tiroides que también pudieran llevar al individuo a tener una insuficiencia de la producción de hormona tiroidea producto de la muerte celular de las células del tiroides, pero en general es poco probable que una tiroiditis aguda evolucione en el tiempo a desarrollar una falla glandular completa. Generalmente es de algún sector de la glándula y el mismo estímulo permite la proliferación de la glándula como respuesta fisiológica. Los síntomas relacionados con la falta de hormona tiroidea son los clásicos del hipotiroidismo, desde las alteraciones de la expresión de adrenalina, con intolerancia al frío, disminución de las capacidades orgánicas y psíquicas, deterioro de la memoria, estreñimiento que tienen que ver con la falta de expresión de la receptores de adrenalina, y también por una disminución, el frío y la intolerancia al frío en particular, el cierto grado de debilidad, que está relacionada con la falta o la disminución de la actividad de la hormona tiroidea propiamente tal y la disminución de la tasa energética basal de las células. ¿Cierto? Que es uno de los elementos más importantes de la clínica. Y existe desde el punto de vista clínico una clasificación que las divide en hipotiroidismo clínico propiamente tal, cuando la TSH está elevada sobre 10 unidades internacionales, y se acompaña de T3, T4 y T4 libre baja. Y también existe el hipotiroidismo subclínico, que se caracteriza por tener niveles de TSH que están sobre lo normal, entre 5 y 10, pero con hormonas periféricas normales. El hipertiroidismo, por otro lado, es un síndrome caracterizado por un aumento de la cantidad de hormona tiroidea en el individuo. Este hipertiroidismo se puede producir también por enfermedades primarias de la tiroides propiamente tal, o enfermedades que afectan el TRH y la TSH, es decir, por estimulación directamente de la TSH que puede producir hipertiroidismo. Y enfermedades terciarias y cuaternarias prácticamente no existen tumores que produzcan TRH, pero sí existen tumores que producen TSH. Son muy poco frecuentes, pero existen y pueden inducir un hipertiroidismo. Lejos, las causas más frecuentes de hipertiroidismo son las que afectan a la glándula misma. Y aquí discúlpenme un segundito. ¿Sí? Saca. Sí. Sácalo nomás, estoy en clase. Entonces, el hipertiroidismo en general se diferencia de la tirotoxicosis, en que la tirotoxicosis es una situación donde hay
producción de hormona tiroidea por la glándula misma, pero existen condiciones donde también hay hipertiroidismo y no se produce porque la glándula misma esté produciendo hormona tiroidea, sino que porque hay niveles elevados de hormona tiroidea, por ejemplo, porque hay administración exógena de hormonas. Voy a apagar la cámara un minuto. Ya, y entonces cuando hay hiperproducción de la hormona tiroidea, el hipertiroidismo se puede producir por... Ay, voy a volver atrás, activar la cámara, que no sé dónde la dejé. No, mejor la voy a dejar así, no, porque ya me fui. Entonces, cuando el hipertiroidismo con hiperfunción tiroidea se puede producir porque hay producción excesiva de TSH, como ya les decía, en condiciones muy excepcionales donde se estimula la producción de hormona tiroidea por estimulación de la tiroides por un tumor que produce TSH. Esta situación es muy poco frecuente, pero sí está estimulada la capacidad de síntesis de la tiroides propiamente tal. Pero lejos la causa más frecuente de hipertiroidismo son estas dos, ya sea porque está estimulada la producción de hormonas, porque hay una enfermedad autoinmune como la enfermedad de Basel o Graves, o porque hay un tumor en el tiroides que está produciendo este, esta hormona tiroidea. En estas tres condiciones se producen entonces este aumento de hormona tiroidea porque la hipófisis está produciendo TSH por un tumor que es capaz y no se regula y es capaz de estimular la producción de hormona tiroidea, produciendo un síndrome en todo indiferenciable de un hipertiroidismo propiamente tal. Pero la causa más frecuente de hipertiroidismo, especialmente en las personas jóvenes, son estos estimuladores tiroideos anómalos. Existen dos tipos de estimuladores tiroideos anómalos. El que se produce en la enfermedad de Basel-Graves, que es una enfermedad autoinmune, donde se produce un anticuerpo activante. ¿Sí? Lo normal es que la TSH estimule el receptor, estimulando la liberación y producción de todas las hormonas tiroideas y también la captación de yodo y también la producción de tiroglobulina. Pero cuando estos anticuerpos antirreceptor de TSH se unen al receptor, producen una activación permanente de este, induciendo el crecimiento de la glándula y la producción de toda la tiroglobulina y hormona tiroidea, igual como si fuera la TSH, con la diferencia en que esta no se regula. También, y esto es porque la TSH es capaz de producir una activación de toda la síntesis de DNA necesario para la replicación y crecimiento de la glándula, ¿cierto? Tanto en tamaño como número de células y formación de folículos, pero también aumenta la síntesis de la hormona, estimulando la captación de yodo, el acoplamiento, la endocitosis del coloide y la síntesis de tiroglobulina, y promoviendo todo el aumento de la utilización de glucosa para que se pueda sintetizar hormona tiroidea, ¿ya? De manera de que cuando está activado el receptor se produce crecimiento de la glándula y aumento de la producción de hormona tiroidea al mismo tiempo. Además se produce una serie de síntomas, esta fotografía debe haberla puesto alguna vez, una serie de síntomas asociados, además de el hipertiroidismo, que tiene relación con estos autoanticuerpos que también pueden actuar sobre los músculos extraoculares y la grasa periorbitaria, induciendo el característico exoftalmo, pero el aumento de la cantidad de lágrimas y de la
del brillo de los ojos está relacionado con los efectos más bien simpáticos. Sin embargo, esta inflamación de la grasa intraocular puede inducir proptosis de los ojos y edema de los párpados, y imposibilidad de cerrar los párpados correctamente por edema de los mismos, lo cual produce síntomas oculares como sequedad ocular. Otra enfermedad que se produce por activante es la enfermedad del trofoblasto o el hipertiroidismo transitorio del embarazo, ya que la TSH es la que estimula a la tiroides, y la TSH es una glucoproteína que tiene una unidad alfa y una beta. También la LH y también la FSH comparten esta unidad alfa. Durante el embarazo, la gonadotrofina coriónica, que es igual que estas gonadotrofinas, pero difiere en su unidad beta, también puede estimular a la TSH, y como se produce tanta gonadotrofina coriónica en el corión, se produce una utilización del receptor de TSH por la gonadotrofina coriónica, y de esa manera se produce un hipertiroidismo. Entonces, este hipertiroidismo es capaz de producir un aumento de la producción de hormona tiroidea. Es normal que durante el embarazo se produzca un leve hipertiroidismo, lo cual le permite a la mujer aumentar su volumen circulante efectivo, su capacidad durante el periodo del primer trimestre, y está relacionado con las náuseas y los vómitos del primer trimestre. Y es transitorio y se pasa solito, pero en algunas condiciones puede mantenerse en el tiempo. Así que enfermedad de Basel-Graves y tumores trofoblásticos, estos tumores son condiciones, estos tumores trofoblásticos son enfermedades tumorales propiamente tal, que son capaces de inducir hipertiroidismo significativo y que no son el embarazo propiamente tal, sino que es un tumor que produce gonadotrofina coriónica. Por otro lado, también pueden producir hipertiroidismo tumores en el tiroides que, como adenomas o nódulos, que son hiperfuncionantes, que tienen mutaciones activantes del receptor de TSH y que producen un tumor que produce hormona tiroidea, y en este cintigrama se ve cómo este tumor está hipercaptando el radiofármaco, mostrando la activación que tiene tanto para producir hormona tiroidea como para captar el radiofármaco que emula la acción del yodo. Estos tumores pueden ser únicos o múltiples y son la causa más frecuente de hipertiroidismo en los adultos mayores. Finalmente existen estos otros grupos de hipertiroidismo, donde la tiroides no tiene nada que ver. Aquí hay hipertiroidismo, pero la tiroides, no está produciendo más hormona tiroidea. Y aquí existen dos causas. Uno es que la persona tenga una tiroiditis, y donde se está inflamando la tiroides. Por ejemplo, cuando a una persona con un hipertiroidismo le damos yodo radioactivo para tratar el hipertiroidismo, se produce una muerte de las células foliculares y se libera el tejido, se liberan las hormonas tiroideas preformadas y en el folículo al plasma, induciéndose un periodo de hipertiroidismo transitorio. Aquí las células no producen más hormona tiroidea, solamente liberan la que tienen preformada. Y también se puede producir un hipertiroidismo si a una persona con deficiencia de hormona tiroidea, un paciente con un hipotiroidismo, le doy levotiroxina de más de la que necesita, y se produce esta tirotoxicosis facticia. ¿Ya? Esta tirotoxicosis facticia o hipertiroidismo inducido por fármaco, que lo induzco porque le estoy dando más hormona tiroidea, es hoy día la causa más frecuente de hipertiroidismo.
Y finalmente el año pasado vimos en un caso clínico a esta señora que tenía un hipertiroidismo, que tiene un hipertiroidismo dejado a la evolución clínica severa, con una evolución clínica severa, con una desnutrición grave, una baja de peso muy importante, con una disminución de masa muscular muy importante y con eh, los signos clínicos relacionados con taquicardia, palpitaciones e hipertensión relacionados con el aumento del gasto energético inducido por el exceso de hormona tiroidea, el aumento de la tasa metabólica y la utilización de los recursos energéticos para mantener estas tasas metabólicas en una persona, lo cual produce los síntomas característicos que determinan la enfermedad. También en el hipertiroidismo se puede clasificar en hipertiroidismo subclínico cuando la TSH se mantiene frenada con hormonas tiroideas periféricas normales, e hipertiroidismo clínico cuando la TSH está frenada, que es lo característico, y las hormonas periféricas están elevadas. Eh, Tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo se clasifican en general por sus hormonas tiroideas principalmente, por la TSH principalmente, ya que es la hormona cuya técnica de laboratorio es más fidedigna. Y como les había dicho mientras conversábamos, el hipertiroidismo es mucho más frecuente para estas tres causas: enfermedad autoinmune, la enfermedad de Basel-Graves, que es la causa más frecuente en personas jóvenes, y el bocio multinodular tóxico y los adenomas tóxicos, o sea, varios nódulos que todos son hiperproductores de hormona tiroidea, y este es un solo nódulo o tumor productor de hormona tiroidea. Estos dos son las causas más frecuentes en los adultos mayores, y esta es la causa más frecuente en las personas jóvenes. Todas las otras causas son excepcionales y poco frecuentes. Bien. ¿Preguntas, señores y señoritas? Volví. ¿Doctora? Sí, sí. Dime. Paula Pía, sí. Paula Pía. Lo que pasa es que no sé si le puedo preguntar respecto a una de las preguntas del taller. Claro. Más allá de para saber la respuesta, bueno, en realidad si es para saber la respuesta es porque intenté como buscar información al respecto y me costó encontrar como del por qué estaría elevada la T3, porque normalmente, o sea, es como más común que esté más elevada la T4 que la T3, por lo que tengo entendido. Como tiene mayor duración en la sangre y todo eso. Entonces, una hipótesis sería que haya mayor conversión de T4 hacia T3. Y la otra sería que quizás haya mayor liberación directa desde la glándula de mayor cantidad de T3. Pero no pude encontrar como la respuesta, porque eran como mis dos opciones en el fondo. Ya, bueno, muchas veces les voy a hacer preguntas que quiero que le den vuelta. No existe, no hay no hay un lugar donde ustedes puedan encontrar una respuesta donde esté calcado lo que estoy preguntando. Ya, la idea es que piensen. Una de las cosas que hace la tiroides en condiciones de deficiencia de hormona tiroidea, o cuando tiene que producir mucha hormona tiroidea, es precisamente producir más T3 que T4. Es una forma de adaptación, lo vimos en fisiología el año pasado, una forma de adaptación a los requerimientos. Y tiene sentido porque cuando hay poca yodo, es más eficiente producir T3 que T4. Entonces, proporcionalmente hay más T3. Y además, y por lo tanto lo que tú estabas diciendo está perfecto, Paula. Y también hay en la enfermedad de Basedow-Graves, particularmente, el aumento de T3 sobre T4, proporcionalmente, porque claro, si uno dice
la tiroides es la que está produciendo más hormona tiroidea, es muy probable que produzca proporcionalmente, si tiene recursos, más T4 que T3, que es más estable. Si yo en un momento determinado hago un corte y le tomo niveles plasmáticos de T4 y T3 a una persona, no debería afectarse la vida media de la T4, solamente que es más estable. Por eso hacemos más T4 y le creemos más a la T4 que a la T3, porque la vida media es muy corta. Pero cuando están aumentadas, y está aumentada proporcionalmente más la T3, está más relacionada con mayor actividad de la glándula, mayor inflamación y también menor respuesta clínica farmacológica. No hay una evidencia sólida de cuál es la causa fisiológica de esto, pero tiene que ver probablemente con esta capacidad de la tiroides de producir más hormona tiroidea T3 cuando necesita producir mucha. Y es porque, como ya también les dije, es más barato producir T3 cuando estoy liberando permanentemente una cantidad, necesito peroxidar menos yodo y puedo producir, y aunque esté hiperproduciendo permanentemente, no estoy gastando tanta energía. Así que es probable que esa sea la causa más razonable. Ahora, eh, eh, la respuesta absoluta no hay. Quería ver qué es lo que responden para ver si entendieron la lógica. ¿Ya? Ya, perfecto. Muchas gracias, doctora. De nada. Doctora, una consulta, y en Sí. ese caso que está explicando Paula, tenía la misma duda, ¿no podría estar aumentada, por ejemplo, la desayudasa? ¿Algún tipo de desayudasa que explica usted hoy día? Mira, hay también em, algunas condiciones donde hay ausencia de yodasa o también disminución de la expresión de las de yodasa. De hecho, cuando hay hipertiroidismos muy graves, está comprobado que las de yodasa cerebrales de las glías están disminuidas. Y esto es un mecanismo de adaptación para que las neuronas no sean tan hiperestimuladas. Las neuronas no tienen de yodasa, dependen totalmente de las de yodasas de la glía, de manera que la hormona tiroidea debe pasar a través de las células de la glía, deyodarse ahí, para que recién la T3 atraviese la membrana celular de la glía y va a estimular a la neurona. Así es el procedimiento y es imprescindible la hormona tiroidea para la síntesis de neurotransmisores y por lo tanto para la maduración y las funciones cerebrales. Por eso es tan importante el conocimiento íntimo de cómo funciona la hormona tiroidea, porque probablemente una de las cosas que más les va a tocar a todos ver son las alteraciones eh, neuropsiquiátricas que produce la deficiencia y también el aumento de hormona tiroidea en las personas. Y esta es la razón por la cual los médicos que se dedican a la salud mental con altísima frecuencia y con regularidad chequean la función de las hormonas tiroides. Además, hay algunos fármacos que se utilizan en patología psiquiátrica y también cardiovascular que pueden afectar la función de la hormona de la tiroides, inducir tanto hipo como hipertiroidismo. Y estoy hablando del litio, que eh, es un fármaco que se usa frecuentemente, en particular en enfermedad bipolar o eh, bueno, enfermedad bipolar, ¿cierto? Y también la amiodarona que puede inducir distintos tipos de tiroiditis y que tiene una cantidad de yodo enorme y que puede inducir tanto hipotiroidismo por el efecto Bolchaikov, ¿se acuerdan? Lo conversamos en fisiología, que se produce por un exceso eh, de yodo en un momento determinado y eso bloquea la liberación de hormona tiroidea por el periodo en que estoy dándole exceso de yodo y después se escapa y vuelve a producir, a liberarse la hormona tiroidea. Y también puede inducir hipotiroidismo a largo plazo, de manera de que las dos cosas pueden ser inducidas también por fármacos.
Gracias, doctora. De nada. Bien, Juan, entonces yo voy a subir el link del video de las suprarrenales